El aire que los recibió en la pista de la base de la Fuerza Aérea Andrews fue un golpe físico. Era fresco, cortante, y traía el agudo aroma terrenal de las hojas húmedas de otoño, un mundo aparte de la humedad densa y pegajosa de Nueva Orleans que se había aferrado a su piel y pulmones durante semanas. El sonido también era diferente. No el lamento lejano de las sirenas o el crujido lúgubre de una ciudad rota, sino el rugido limpio y potente de un motor a reacción y el murmullo silencioso y respetuoso del personal de tierra. Habían escapado. Pero mientras los pies de Elena tocaban el suelo sólido y estable de Maryland, supo que la sensación de seguridad era una ilusión. La verdadera tormenta los esperaba justo al otro lado de la puerta de seguridad. Una única berlina negra, elegante y anónima, aguardaba al borde de la pista. Apoyada en ella, una figura solitaria permanecía con los brazos cruzados, una estatua de vigilancia impaciente. Incluso a distancia, Elena reconoció la postura orgullosa e inflexible. El senador Miguel Morales, su padre. A medida que se acercaban, vio que las semanas de incertidumbre le habían pasado factura. Parecía más viejo, más delgado. Las líneas alrededor de sus ojos, normalmente arrugas de humor e inteligencia aguda, eran ahora trincheras profundas y cansadas, talladas por noches de insomnio y un miedo roedor. Sus ojos la encontraron a ella primero. Por un momento, todo el poder, toda la seriedad política se desvaneció. Era solo un padre. Elena. Susurró, con la voz áspera por la emoción, mientras acortaba la distancia entre ellos y la atraía en un abrazo feroz, de los que rompen los huesos. La sostuvo durante un largo momento, una mano hundida en su cabello, como si intentara confirmar físicamente que era real, que estaba completa. «Gracias a Dios», murmuró contra su sien. «Gracias a Dios que estás a salvo». Por encima del hombro de su padre, Elena vio a Alejandro. Estaba de pie a unos metros de distancia, su rostro una máscara de piedra ilegible, con las manos entrelazadas a la espalda. No se había movido para saludar a su amigo más antiguo. Esperaba, un soldado en posición de firmes preparado para el juicio. Su padre finalmente la soltó, aunque mantuvo sus manos firmemente sobre sus hombros, su mirada escudriñando su rostro, sus ojos, su alma misma en busca de daños. Luego, sus ojos se alzaron y se encontraron con los de Alejandro. La calidez de su expresión se desvaneció, reemplazada por una compleja mezcla de gratitud, confusión y una ira profunda y latente. Extendió una mano. Era una formalidad, no una invitación. «Alejandro», dijo el senador, su voz ahora tensa, controlada, «gracias por traer a mi hija a casa». «Miguel», respondió Alejandro, su propia voz un barítono bajo y uniforme. Tomó la mano ofrecida, el apretón firme, breve, una transacción. Era mi deber. El viaje a Washington, D.C. fue una clase magistral de tensión no verbal. Elena se sentó en la parte de atrás con Alejandro, con su padre conduciendo, el silencio en el coche una manta pesada y sofocante. Los monumentos familiares de la capital pasaban fugazmente tras las ventanillas tintadas, el blanco reluciente de la cúpula del Capitolio, el austero obelisco del monumento a Washington, pero se sentían ajenos, escenas de una vida que ya no le pertenecía. La mano de Alejandro encontró la suya en el asiento de cuero entre ellos. Su agarre era firme, una presión silenciosa y estabilizadora. Ella entrelazó sus dedos con los de él, un pequeño y desafiante acto de solidaridad. En el espejo retrovisor vio los ojos de su padre bajar hacia sus manos unidas y su propio agarre en el volante se tensó. Sus nudillos se pusieron blancos. No habló hasta que hubieron entrado en la tranquila calle arbolada de su casa de Georgetown, la casa donde Elena había crecido. Después de apagar el motor, se giró en su asiento, su mirada encontrando a Alejandro en la parte de atrás. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación», dijo, su voz peligrosamente suave. «En mi estudio, a solas». La mano de Alejandro apretó la de ella una última vez antes de soltarla. «Por supuesto», dijo él. Miró a Elena y por un instante fugaz, ella vio un destello del hombre de su suite. La vulnerabilidad, el miedo. Luego desapareció, reemplazado por una resolución de acero. Estaba listo para esto. Ella los vio desaparecer en la casa.
En la boca del lobo, que era el estudio de su padre, una habitación de caoba oscura, con olor a cuero viejo y a décadas de batallas políticas ganadas y perdidas. Se quedó en el gran vestíbulo, el silencio de la casa presionándola, sintiéndose como la adolescente aterrorizada que una vez fue, esperando que los adultos decidieran su destino. Se hundió en el primer escalón de la gran escalera, sus propias manos ahora temblando mientras las envolvía alrededor de su estómago, un gesto protector e instintivo. Dentro del estudio, Miguel Morales no le ofreció asiento a su amigo. Se dirigió al bar y sirvió 2 dedos de whisky en un único y pesado vaso de cristal. Tomó un trago largo y lento antes de dejar el vaso con un clic definitivo. «Vas a explicarme», comenzó, su voz una furia baja y controlada, «cómo mi hija se fue de DC siendo una doctora soltera e idealista y ha regresado como tu esposa embarazada». Alejandro permaneció en el centro de la habitación, imperturbable. Cada paso que había dado desde el coche hasta ese lugar se había sentido como un camino hacia el pelotón de fusilamiento. Lo había ensayado 100 veces en su mente, pero ahora, frente a la traición cruda y dolida en los ojos de su mejor amigo, todas las explicaciones cuidadosamente construidas se sentían como mentiras huecas. Solo la verdad serviría. «El matrimonio fue una necesidad», afirmó, su voz calmada, uniforme. Era la única manera de sacarla de la ciudad con inmunidad garantizada. Sus documentos habían desaparecido, Miguel. Conoces los protocolos, la habrían enviado al Superdome. Dejó que esa horrible imagen flotara en el aire entre ellos. El rostro del senador se tensó. Lo sabía. «El matrimonio, puedo entenderlo», concedió con la voz apretada. «Fue una solución lógica, aunque extrema. Es el tipo de cálculo despiadado que habría esperado de ti». Hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en rendijas peligrosas. El embarazo, sin embargo, es un asunto completamente diferente. El silencio que siguió fue pesado, cargado. Alejandro podía sentir su propio corazón martilleando contra sus costillas, un tambor traicionero en la silenciosa habitación. No pondría excusas. No disminuiría lo que había sucedido entre ellos. «Me enamoré de ella», dijo. Las palabras fueron simples, sin adornos, y sostenían el innegable peso de la verdad. «Y fracasé en mantener la distancia que mi honor y nuestra amistad exigían». Miguel soltó una risa áspera e incrédula. «¿Amor? ¿Llamas a eso amor? Tiene 24 años, Alejandro. Es una niña. La conoces desde que usaba pañales. Tienes mi edad. Te aprovechaste de una chica aterrorizada y vulnerable que te buscaba para que la protegieras». «No es una niña», replicó Alejandro, su propia voz endureciéndose, un fuego protector encendiéndose en su pecho. «Es una mujer fuerte, inteligente y ferozmente valiente. Y lo que pasó entre nosotros no fue un caso de que yo me aprovechara. Fue inevitable. Al menos así lo sentí yo». Dio un paso adelante, acortando la distancia, negándose a ser intimidado. «La amo, Miguel, de una manera que ni siquiera sabía que era capaz, y este niño no es un error, es la consecuencia de ese amor». El senador lo miró fijamente, su rostro una máscara de emociones en conflicto, rabia, traición y un dolor profundo y punzante. Parecía estar buscando en el rostro de Alejandro una mentira, una pizca de engaño, al estratega frío que también conocía. Pero todo lo que encontró fue una sinceridad cruda y sin escudo. «¿Y ella?», preguntó finalmente Miguel, su voz quebrándose ligeramente. «¿Ella te ama? ¿O simplemente está agradecida al hombre poderoso que le salvó la vida?». La pregunta fue un cuchillo, dirigido al corazón de la inseguridad más profunda de Alejandro. Pensó en la feroz defensa que Elena había hecho de él, en su súplica de empezar a luchar por nosotros, en la forma en que su mano se había sentido en la suya en el coche. «Eso tendrás que preguntárselo a ella», dijo en voz baja. «Pero tengo la intención de pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de lo que sea que sienta por mí». Se mantuvo firme, con los hombros hacia atrás, un hombre aceptando su destino. «No te pido tu perdón, Miguel. Sé que no lo merezco. Simplemente te estoy diciendo la verdad. Es mi esposa, este es mi hijo, y los protegeré a ambos con mi vida, con o sin tu bendición». La declaración tan absoluta y final
quedó suspendida en el aire. Miguel Morales miró a su amigo más antiguo durante un largo y silencioso momento. Volvió al bar, recogió su vaso y lo vació de un trago. Dejó el vaso y finalmente, miró a Alejandro con ojos que ya no estaban enojados, sino llenos de una profunda y cansada tristeza. «La has amado desde esa primera noche, ¿verdad?», dijo la pregunta suave, llena de una terrible comprensión que amanecía. «Cuando me llamaste, después de que la encontraste, tu voz era diferente». Alejandro no respondió. No tenía por qué hacerlo. El senador dejó escapar un largo y pesado suspiro. La lucha se desvaneció de él. «Si la lastimas, Alejandro», dijo, su voz una promesa baja y peligrosa. «Si alguna vez haces que se arrepienta de esto, nuestra amistad, décadas de ella, no significará nada. Me tendrás como enemigo hasta el día de tu muerte». Se acercó al escritorio y extendió la mano. «Bienvenido a la familia, hijo de perra». Alejandro tomó la mano de su amigo, el agarre firme, sellando un pacto nuevo, frágil e infinitamente más complicado. La primera batalla había terminado, pero mientras salían del estudio para enfrentarse a Elena, supo que la guerra por su futuro acababa de empezar. El silencio que recibió a Alejandro y Miguel cuando salieron del estudio era algo frágil, cristalino, listo para hacerse añicos al menor sonido. Elena estaba sentada en el primer escalón de la gran escalera curva, su postura un retrato de calma forzada. Una revista yacía abierta en su regazo, pero estaba claro que no había leído ni una palabra. Su cabeza se levantó de golpe en el momento en que la puerta del estudio se abrió. Sus ojos, grandes e inquisitivos, saltando entre los dos hombres, tratando de leer el veredicto en sus expresiones. Su padre parecía agotado, como si hubiera envejecido otra década en la última hora. La ira se había disipado, dejando tras de sí una profunda y cansada tristeza. El rostro de Alejandro era igualmente sombrío, pero sus hombros estaban firmes con una nueva e inquebrantable resolución. Se había enfrentado a su juicio y había sobrevivido. Miguel Morales fue el primero en hablar. Se acercó a su hija y le tendió una mano para ayudarla a levantarse. Su tacto era suave, paternal. «Tu marido», dijo, la palabra sonando extraña y pesada en su lengua, «ha aceptado quedarse con nosotros por el momento, hasta que ambos decidáis vuestros próximos pasos». Miró de Elena a Alejandro, una advertencia clara y tácita en sus ojos. «Ocuparás tu antigua habitación, Elena. Hay mucho espacio». El corazón de Elena se hundió. Habitaciones separadas. La tregua era condicional. Su padre estaba aceptando la realidad de la situación, pero aún no estaba listo para aprobarla. Estaba trazando una nueva frontera, una línea en la arena dentro de su propia casa. Sintió una oleada de desafío, una necesidad de apoyar al hombre que acababa de librar una batalla por ella. Antes de que pudiera protestar, Alejandro dio un paso adelante. Su mirada se encontró con la de Miguel, respetuosa pero firme. «Gracias, Miguel. Es muy generoso por tu parte», dijo, su voz un barítono bajo y uniforme. «Pero Elena es mi esposa, y yo estaré con mi esposa». La declaración quedó suspendida en el aire del gran vestíbulo, un desafío silencioso pero absoluto. Era una declaración de intenciones, una reclamación. La mandíbula de Miguel se tensó, un músculo tembló en su mejilla. Durante un largo y tenso momento, los dos hombres permanecieron enzarzados en una silenciosa batalla de voluntades. Fue el senador quien cedió primero. Dejó escapar un largo y lento aliento, un suspiro de resignación. «Bien», espetó. La única palabra una concesión y una rendición. «Haced lo que queráis». Se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en las vastas y silenciosas profundidades de la casa, dejándolos solos. En el momento en que se fue, la fuerza pareció abandonar a Alejandro. Cerró los ojos, sus hombros se hundieron ligeramente mientras apoyaba una mano en el marco de la puerta. El coste del enfrentamiento estaba grabado en su rostro. Elena estuvo a su lado en un instante, su mano encontrando la parte baja de su espalda. Podía sentir la tensión enrollada en sus músculos bajo la fina lana de su traje. «¿Estás bien?», susurró. Él abrió los ojos y la miró. El alivio en su mirada era tan profundo
que era casi doloroso de ver. «Lo estaré», dijo con la voz áspera. Extendió la mano y le acarició la mejilla, su pulgar rozando su piel en un gesto que se estaba volviendo benditamente familiar. «Nos ha dado su bendición», murmuró, como si todavía no pudiera creérselo del todo. «Una bendición muy reacia y muy condicional, pero es un comienzo». «Lo oí», dijo ella apoyándose en su caricia. «Y te oí a ti. Yo estaré con mi esposa». Sonrió, una sonrisa real y genuina que llegó a sus ojos por primera vez desde que habían aterrizado. Me gustó cómo sonó eso. «Acostúmbrate», dijo él, una débil y cansada sonrisa tocando sus propios labios. Esa noche se encontraron en el territorio desconocido del dormitorio de la infancia de Elena. Era una habitación hermosa y llena de sol, decorada en tonos crema y azul pálido, una cápsula del tiempo de la chica que había sido. Su colección de novelas clásicas abarrotaba las estanterías. Una zapatilla de ballet gastada colgaba del pomo de una puerta. Fotos de ella con amigos del instituto estaban clavadas en un tablero de corcho. Era una habitación que olía a popurrí de lavanda y a viejos y felices recuerdos. Y en este santuario de inocencia trajeron su amor complicado, adulto y profundamente poco convencional. La extrañeza de todo aquello se apoderó de ellos mientras se preparaban para dormir. Se movían el uno alrededor del otro, con una gracia tentativa y cuidadosa, dos extraños tratando de aprender los pasos de un baile nuevo e intrincado. Era diferente de la suite estéril e impersonal de Nueva Orleans. Aquello había sido una burbuja, un mundo fuera del tiempo. Esto era real. Este era su pasado, y él era su futuro, colisionando en el presente. Elena se cambió en el baño contiguo, saliendo con un sencillo camisón de algodón. Él ya estaba en la cama, recostado contra las almohadas, vistiendo una camiseta y unos pantalones de chándal que debía haberle pedido prestados a su padre. Se veía imposiblemente grande y fuera de lugar contra el fondo de su edredón con estampado floral. La estaba observando, su expresión una mezcla de asombro y una profunda e inquietante incertidumbre. Ella dudó junto a la puerta. Una repentina ola de timidez la invadió. «Esto es raro», admitió, su voz un pequeño susurro. «Raro», convino él, su propia voz un murmullo grave en la silenciosa habitación. Palpó el espacio en el colchón a su lado. «Ven aquí». Caminó hacia la cama y se deslizó bajo las sábanas, la frialdad de las mismas un shock contra su piel cálida. Se tumbó de espaldas, con las manos entrelazadas sobre el estómago, mirando el dosel familiar de su cama de niña. Él yacía a su lado, igualmente quieto. El espacio entre ellos, no más de unos pocos centímetros, parecía un abismo de 1 kilómetro de ancho, lleno de preguntas no formuladas y años de historia que no era la suya. «Cuando era adolescente», dijo en voz baja, rompiendo el silencio, «solía tumbarme en esta cama y soñar con el hombre con el que me casaría». Giró la cabeza en la almohada para mirarlo. No se parecía en nada a ti. Una comisura de su boca se curvó en una sonrisa irónica y autocrítica. «Me imagino que no. Probablemente era más joven para empezar, y no tenía una amistad de décadas con tu padre». «Era músico», confesó ella, un ligero rubor subiendo por sus mejillas. «O un poeta, alguien que sentía las cosas profundamente». La sonrisa se desvaneció de sus labios. Se giró de lado para mirarla, su mirada intensa, inquisitiva. «¿Y no crees que yo siento las cosas profundamente, Elena?», preguntó, su voz baja y seria. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Un momento de profunda y aterradora vulnerabilidad. Vio en sus ojos no al hombre frío y controlado que el mundo conocía, sino al que estaba empezando a descubrir. El hombre que había temblado en la oscuridad, el hombre que había confesado sus miedos, el hombre que acababa de enfrentarse a su mejor amigo por ella. «Estoy empezando a pensar», susurró, su corazón doliendo con una repentina y abrumadora oleada de amor por este hombre complicado, roto y hermoso, que puede que sientas las cosas más profundamente que nadie que haya conocido jamás. Él extendió la mano entonces, su mano llegando a posarse suavemente sobre su estómago, sobre el lugar donde su hijo crecía. Su tacto era cálido, posesivo, una reclamación silenciosa. «Bien»,
murmuró, su pulgar dibujando un círculo lento y tranquilizador contra el fino algodón de su camisón. Porque lo que siento por ti lo es todo. Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión desesperada como el de Nueva Orleans. Fue algo completamente diferente. Fue lento, tierno y profundamente reverente. Fue un beso de bienvenida a casa, una promesa silenciosa hecha en el corazón de su pasado. Fue un sello en su nuevo comienzo. Mientras ella le devolvía el beso, lágrimas que no sabía que había estado conteniendo se deslizaron de sus ojos y trazaron un camino por sus sienes. No eran lágrimas de tristeza o miedo, eran lágrimas de alivio. La tormenta había pasado, estaban en casa, pero supo con una certeza que se asentó en lo más profundo de sus huesos que construir una vida a partir de los escombros sería la parte más difícil de todas. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo extraño y suspendido, una vida vivida en los espacios silenciosos y vigilantes de la casa de su padre en Georgetown. Era una vida de treguas educadas y frágiles. Miguel Morales era un fantasma en su propia casa, saliendo hacia el Capitolio antes de que se despertaran y regresando mucho después de que se hubieran retirado al santuario de la habitación de Elena. Pero su presencia era un peso constante, casi físico en el aire. Elena lo veía en la forma en que los ojos del ama de llaves saltaban de ella a Alejandro, en el tono excesivamente formal que su padre usaba en las raras ocasiones en que se cruzaban en un pasillo. Había dado su bendición, pero aún no había dado su aprobación. Estaba observando, esperando. Para Elena, era como vivir en dos mundos a la vez. Durante el día, ella y Alejandro navegaban por las habitaciones soleadas y llenas de recuerdos de la casa de su infancia, sus pasos resonando en los pulidos suelos de madera. Existían en una burbuja silenciosa e íntima de su propia creación. Él instalaba un portátil en el soleado rincón del desayuno, llevando a cabo sus asuntos gubernamentales de alto riesgo en tonos bajos y medidos a través de líneas encriptadas. Ella se sentaba frente a él, aparentemente leyendo una revista médica, pero sobre todo, observándolo. Aprendió los pequeños y secretos lenguajes de su cuerpo, la forma en que se frotaba el puente de la nariz entre el pulgar y el índice cuando una negociación se volvía difícil, el endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula cuando estaba disgustado, los raros momentos sin guardia en los que levantaba la vista, la sorprendía mirándolo, y la comisura de su boca se elevaba en una pequeña sonrisa secreta que era solo para ella. En estas horas tranquilas, comenzaron a construir una vida, no el aferrarse frenético y desesperado de Nueva Orleans, sino algo más lento, más deliberado. Daban paseos por el aire fresco del otoño de las calles empedradas de Georgetown, su mano una presencia cálida y constante en la de ella. Se detenía a comprarle una sidra de manzana caliente de un vendedor ambulante, su mirada suave mientras la observaba beberla. Hablaban durante horas, no sobre el pasado o el futuro incierto, sino sobre cosas pequeñas y simples. Libros, música, lo ridículo de la política de Washington. Ella descubrió que tenía un sentido del humor seco y mordaz que mantenía oculto al mundo. Él descubrió que ella era una oponente formidable en un debate sobre política exterior. Ya no eran solo un hombre y una mujer arrojados juntos por el desastre, se estaban convirtiendo en amigos. Pero cuando el sol se ponía y la pesada puerta principal de roble se abría y cerraba, señalando el regreso de su padre, la atmósfera cambiaba, la burbuja estallaba. El silencio que caía sobre la casa durante la cena era un tipo de silencio diferente al que habían compartido en su suite. No era un espacio de tensión o deseo no expresado, sino un abismo de historia no resuelta. Los tres se sentaban en la larga y formal mesa del comedor, el tintineo de la cubertería contra la porcelana, el único sonido. Miguel le preguntaba a Elena sobre sus citas con el médico, sus preguntas clínicas y distantes. Le preguntaba a Alejandro sobre las noticias políticas del día. Su conversación una danza cuidadosamente coreografiada de dos hombres poderosos que sabían cómo hablar sin decir nada en absoluto. Nunca preguntaba por ellos. Nunca reconoció la vida que crecía dentro de ella,
más allá de las necesidades médicas. Nunca los miró como una pareja. Una noche la frágil paz se hizo añicos. Estaban cenando cuando Miguel, después de un largo y deliberado silencio, miró directamente a Alejandro. «Me encontré con un viejo amigo tuyo hoy», dijo, su tono casual, pero sus ojos afilados como el cristal. «El embajador Thompson. Preguntó cómo estabas disfrutando de tu año sabático». Que el tenedor de Alejandro se detuvo a medio camino de su boca. «He estado de baja administrativa, pendiente de un informe de la operación de Nueva Orleans», dijo. Su voz un barítono tranquilo y uniforme. «¿Así es como lo llaman?», presionó Miguel tomando un sorbo lento de su vino. «Porque los rumores en el Capitolio dicen algo diferente. Dicen que te saliste del guión. Rompiste el protocolo para extraer a una civil. Dicen que te enfrentas a una investigación formal, que tu carrera podría haber terminado». La cabeza de Elena se levantó de golpe. Miró desde la fría y desafiante mirada de su padre hasta el rostro impasible de Alejandro. Se le cortó la respiración. Nunca había considerado el coste profesional de sus acciones. En el caos de la supervivencia, solo había visto al hombre, no la carrera que estaba arriesgando. Alejandro colocó su tenedor y cuchillo ordenadamente en su plato. Se encontró con la mirada de su amigo sin pestañear. «Entonces los rumores son, por una vez, probablemente ciertos», dijo, su voz sin traicionar ninguna emoción. «Tiraste por la borda 30 años de servicio», afirmó Miguel. Las palabras no una pregunta, sino una acusación. «¿Para qué?». Antes de que Alejandro pudiera responder, Elena encontró su propia voz. «Por mí», dijo, las palabras resonando en el silencioso comedor. «Lo hizo por mí, papá». La mirada de Miguel se desvió hacia ella, y por primera vez ella vio no solo tristeza, sino una ira profunda y ardiente. «Le pedí que te protegiera, Elena, no que sacrificara toda su vida por ti». «No fue un sacrificio», dijo Alejandro en voz baja, su voz cortando la tensión. Buscó su mano debajo de la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella en un agarre firme y tranquilizador. Ya no miraba a Miguel, la miraba a ella, y sus ojos estaban llenos de una sinceridad cruda y sin protección que le dolió en el corazón. «Fue una elección, y fue la mejor que he hecho en mi vida». Volvió su mirada a su amigo. «Una carrera es algo frágil, Miguel. Se puede reconstruir o no». Apretó su mano. «Lo que encontré en Nueva Orleans es insustituible». La confesión, tan simple, tan absoluta, quedó suspendida en el aire. Miguel Morales miró sus manos unidas sobre la mesa, luego la expresión en el rostro de su hija, una expresión de amor puro e inalterado. Miró a su amigo más antiguo, un hombre que había conocido toda la vida, y no vio a un estratega o a un político, sino a un hombre que había renunciado a su mundo entero por la mujer a su lado. Empujó su silla hacia atrás, el sonido de la madera raspando contra el suelo, un ruido áspero y chirriante. Arrojó su servilleta. «He perdido el apetito», dijo, su voz espesa por una emoción que ella no pudo descifrar. Se levantó y salió de la habitación sin decir otra palabra. Elena y Alejandro se quedaron sentados en el silencio resonante. Los restos de su cena se enfriaron en los platos. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos por una comprensión creciente de la verdadera magnitud de lo que había hecho por ella. «Tu carrera», susurró, su voz temblando. «Es solo un trabajo», terminó él por ella, levantando su mano hacia sus labios y presionando un beso suave y prolongado en sus nudillos. «Tú», murmuró contra su piel, sus ojos sosteniendo los de ella, «eres mi vida». En ese momento, supo que la frágil tregua había terminado. La batalla por la aceptación de su padre acababa de entrar en una fase nueva y más peligrosa. Y también supo, con una certeza que se asentó en lo profundo de su alma, que era una batalla que lucharían y ganarían juntos. La vida dentro de los muros de piedra de la casa de Georgetown era un ecosistema frágil, pero el mundo exterior era una jungla y era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que entrar en ella. La primera incursión llegó en forma de invitación, entregada en una gruesa cartulina de color crema, su elegante caligrafía pareciendo más una citación que una solicitud. Era para una gala benéfica,
organizada por la esposa del secretario de Estado, un evento obligatorio para cualquiera que fuera alguien en Washington, D.C. «No tenemos que ir», dijo Elena, dando la vuelta a la pesada tarjeta en sus manos. La idea de adentrarse en esas aguas brillantes e infestadas de tiburones hacía que las familiares náuseas matutinas se revolvieran en su estómago. Ya podía sentir el peso de las miradas, oír los susurros detrás de las manos ahuecadas. Alejandro se acercó por detrás, sus brazos rodeando su cintura mientras apoyaba la barbilla en su hombro. Estaban de pie frente al largo espejo de su dormitorio, y en el reflejo ella vio la expresión firme y resuelta de su mandíbula. «Sí», dijo él, su voz un murmullo grave contra su oído. «Tenemos que ir». Ella se encontró con sus ojos en el espejo. «Van a hablar, Alejandro, lo sabes». «Que hablen», dijo él, su agarre tensándose casi imperceptiblemente a su alrededor. «Eres Elena Morales, mi esposa. Mantén la cabeza alta y deja que se ahoguen en su propia curiosidad». Su mirada era feroz, protectora. «No permitiré que te escondas como si tuviéramos algo de qué avergonzarnos». Él tenía razón, ella lo sabía. Esconderse sería una admisión de culpa, una confirmación del escándalo. Y así, una semana después, se encontró saliendo de un coche negro y entrando en el destello cegador de las cámaras de los paparazzi. La gala se celebraba en la National Portrait Gallery y la entrada era un pasillo de reporteros y fotógrafos, sus cámaras haciendo clic como un enjambre de insectos furiosos. La mano de Alejandro era una presencia firme y constante en la parte baja de su espalda, guiándola a través del caos. Se movía con su habitual gracia imperturbable, su rostro una máscara de fría indiferencia, pero ella podía sentir la rígida tensión en su cuerpo, la energía protectora que emanaba de él. En el momento en que entraron en el vasto y abovedado atrio, un silencio se apoderó de la multitud. Fue un cambio sutil en la atmósfera de la sala, una caída en el océano de charlas, pero fue tan notable como una repentina bajada de temperatura. Todas las cabezas se giraron, todos los ojos estaban puestos en ellos. Elena sintió un rubor caliente y punzante subir por su cuello. Podía sentirlos haciendo los cálculos. El poderoso y solitario Alejandro Sterling, un hombre al que no se había visto con una mujer en años, de repente casado con la hija de su mejor amigo, una chica que todos recordaban como una adolescente larguirucha en eventos políticos para recaudar fondos. «Respira», murmuró Alejandro, su voz tan baja que solo ella podía oírla. Su mano le dio un suave y tranquilizador apretón. «Eres tan dueña de esta sala como cualquiera de ellos». La guió a través de la multitud, una procesión lenta y deliberada. Asentía a los conocidos, su expresión educada pero distante, creando una burbuja invisible e impenetrable a su alrededor. Pero los susurros lo seguían, insidiosos y persistentes, como el susurro de serpientes en la hierba. El primer enfrentamiento directo vino de una mujer llamada Leonor Varela, una columnista de sociedad cuya pluma era tan afilada y venenosa como un bisturí. Los acorraló cerca del bar, su sonrisa una muestra depredadora de dientes perfectamente blancos. «Alejandro, querido», ronroneó, sus ojos recorriendo a Elena con una mirada despectiva y evaluadora. «Nos quedamos todos tan sorprendidos al oír la noticia. Una boda secreta, qué poco propio de ti. Y con la pequeña del bueno de Miguel, nada menos. Tienes que contárnoslo todo». Elena sintió que su espalda se erguía. La pequeña. Las palabras eran un insulto deliberado y calculado. Antes de que pudiera formar una respuesta, Alejandro se adelantó ligeramente, un sutil movimiento protector. «Leonor», dijo, su voz tan suave y fría como el acero pulido. «Me alegro de verte. Y esta es mi esposa, la doctora Elena Morales». Enfatizó su título, una refutación silenciosa pero firme a la condescendencia de la mujer. La sonrisa de Leonor vaciló por una fracción de segundo. «¿Doctora? Oh, qué encanto. Un pequeño pasatiempo antes de sentar la cabeza, ¿verdad?». La ira que atravesó a Elena fue tan caliente y repentina que casi la mareó. Salió de detrás de la sombra protectora de Alejandro, su propia sonrisa tan brillante y depredadora como la de la columnista. «En realidad, Leonor», dijo, su voz clara y dulce, «fueron 3 años con Médicos Sin Fronteras,
principalmente en zonas de guerra activas y áreas de desastre, pero supongo que desde cierto punto de vista, salvar la vida de niños podría considerarse un encantador pasatiempo. Un destello de sorpresa, luego de respeto a regañadientes, apareció en los ojos de la mujer. El silencio que se había hecho a su alrededor era eléctrico. Alejandro no se movió, pero Elena podía sentir la ola de orgullo puro e inalterado que provenía de él. La estaba dejando luchar su propia batalla, y él era su refuerzo silencioso e inquebrantable. Leonor, al darse cuenta de que había perdido el asalto, probó una táctica diferente. Su mirada bajó deliberadamente hacia el estómago de Elena. Llevaba un vestido fluido de corte imperio de un verde esmeralda profundo, una elección estratégica que no ocultaba su estado tanto como lo disimulaba. «Bueno», dijo la columnista, su voz goteando insinuación, «está claro que teníais mucha prisa. Uno se pregunta qué motivó una unión tan rápida». Este era el momento de la verdad, la pregunta que todos en la sala susurraban. Elena sintió la mano de Alejandro encontrar la suya, sus dedos entrelazándose con los de ella, una ofrenda silenciosa de fuerza. Respiró hondo. Pensó en sus palabras. «No permitiré que te escondas». Se encontró con la mirada maliciosa de Leonor Varela sin pestañear. «Cuando sabes que algo es correcto», dijo Elena, su voz tranquila y firme, su mano posándose instintivamente sobre la de Alejandro en su estómago, un gesto que era a la vez una confirmación y una declaración. «No hay razón para esperar. Mi marido y yo nunca hemos estado más seguros de nada en nuestras vidas». Sostuvo la mirada de la mujer durante un largo y desafiante momento. Leonor, por primera vez esa noche, apartó la vista. Ofreció una sonrisa tensa y quebradiza y murmuró algo sobre tener que encontrar a su anfitrión antes de disolverse de nuevo en la multitud. En el momento en que se fue, Elena dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sentía las rodillas débiles. «Bien hecho, doctora», dijo Alejandro, su voz un murmullo bajo e íntimo. Se inclinó, sus labios rozando su oreja. «Muy bien hecho». Se enderezó y la miró, y la mirada en sus ojos era de un orgullo tan feroz y posesivo y un amor tan profundo que le quitó el aliento. En ese momento, rodeada por los susurros y el juicio de las personas más poderosas de la nación, nunca se había sentido más segura. No solo habían sobrevivido a la primera escaramuza, habían ganado. Y mientras la conducía hacia la pista de baile, su mano firme en la de ella, supo que podían enfrentarse a cualquier cosa que el mundo les lanzara, siempre que lo enfrentaran juntos. Los susurros no cesaron, pero por primera vez Elena se dio cuenta de que ya no le importaba. Eran solo ruido, la charla sin sentido de un mundo que... La casa de Georgetown, a pesar de toda su familiar comodidad, no era suya. Era un espacio prestado, habitado por los fantasmas del pasado de Elena y la presencia silenciosa y juzgadora de su padre. Era una estación de paso, no un hogar. Ambos lo sabían. La decisión se tomó sin una discusión formal, en un momento de entendimiento silencioso y compartido. Una fresca tarde de sábado, mientras paseaban por el histórico barrio de DuPont Circle, pasaron por delante de una inmobiliaria. En el escaparate se exhibía una elegante casa de piedra rojiza de 4 pisos, su fachada clásica enmarcada por las hojas de un rojo intenso de un arce maduro. Elena se detuvo, con la cabeza inclinada y una mirada melancólica. «Es preciosa», dijo en voz baja. Alejandro siguió su mirada. No miró la foto, la miró a ella, la forma en que la luz del sol de otoño atrapaba el oro en su cabello, la expresión suave y soñadora de sus ojos. «Entremos», dijo. No fue la casa que acabaron comprando, pero fue el comienzo. El proceso de buscar casa se convirtió en su nuevo proyecto secreto, una forma tangible de construir un futuro que les perteneciera solo a ellos. Durante semanas, pasaron sus fines de semana explorando las tranquilas calles arboladas de los barrios más consolidados de Washington. Alejandro, el maestro estratega, lo abordó con la misma precisión meticulosa que una negociación diplomática, armado con hojas de cálculo e informes demográficos. Pero Elena vio al hombre debajo de la metodología.
Vio cómo se le iluminaban los ojos cuando imaginaba un cuarto para el bebé en una habitación soleada, cómo pasaba la mano por el dintel de una chimenea tallada a mano, su tacto casi irreverente, como si contemplara las generaciones de una familia que se habían calentado junto a su fuego. No solo estaba comprando una propiedad, estaba buscando unos cimientos, un lugar donde finalmente echar las raíces que nunca se había permitido tener. La encontraron en una calle tranquila y poco conocida de Calorama, una majestuosa casa colonial de ladrillo que había estado abandonada durante años, pero que poseía lo que el agente inmobiliario llamaba buenos huesos. Tenía un gran jardín amurallado en la parte trasera, descuidado pero lleno de promesas, y una magnífica biblioteca con estanterías del suelo al techo, esperando ser llenada. En el momento en que Elena entró, lo sintió. Fue una sensación de paz, de posibilidad. Se sentía como un hogar. «Es esta», susurró, su mano encontrando la de él mientras estaban en el polvoriento y soleado vestíbulo. Él la miró, una sonrisa lenta y cálida extendiéndose por su rostro. «Es esta», convino. La compra fue rápida y decisiva. Alejandro se encargó de los detalles con su habitual y formidable eficiencia, y en un mes la casa era suya. Las reformas comenzaron de inmediato, una caótica pero alegre sinfonía de martillazos, lijados y pintura. Elena, ahora notablemente embarazada y con órdenes de su marido y su obstetra de tomárselo con calma, pasaba las tardes en la obra, con un termo de té descafeinado en la mano, indicando a los pintores el tono perfecto de gris pálido para el cuarto del bebé, o discutiendo con el contratista sobre la ubicación de un enchufe. Alejandro se unía a ella al final de cada día, con la chaqueta del traje colgada del hombro y la corbata aflojada. Caminaba por los suelos cubiertos de serrín, su expresión una mezcla de fascinación y tranquila satisfacción. Era un hombre acostumbrado a construir estrategias, a dar forma a políticas, no a crear un hogar, pero se lanzó al proceso con una pasión inesperada. Pasó horas investigando los sistemas de seguridad doméstica más avanzados, pero también pasó horas en tiendas de antigüedades, buscando el sillón de cuero desgastado perfecto para la biblioteca. Una tarde, Elena lo encontró de pie, solo en medio de lo que sería el cuarto del bebé. Las paredes acababan de ser pintadas de un suave y sereno gris plateado. El sol de la tarde entraba a raudales por el gran ventanal, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Tenía en sus manos una pequeña caja blanca, plana y discreta, dándole vueltas una y otra vez. «¿Qué es eso?», preguntó ella, poniéndose a su lado. «Es un vigilabebés», dijo él, su voz un susurro bajo casi asombrado. «El último modelo, señal de audio y vídeo encriptada, visión nocturna, sensores de temperatura, alertas de respiración y movimiento enviadas directamente a mi teléfono». Recitó las características como si leyera un manual técnico, pero sus ojos estaban fijos en el simple dispositivo de plástico que tenía en sus manos. «Suena como algo que usarías en un centro de detención clandestino de la CIA», bromeó ella suavemente. Él no sonrió. Miró de la caja a ella y sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad cruda y aterradora que no había visto desde la noche en que confesó sus miedos en el dormitorio de su infancia. «Solo quiero mantenerla a salvo», dijo, su voz densa por una emoción tan poderosa que parecía vibrar en el aire entre ellos. «¿Ella?», preguntó Elena, una suave sonrisa asomando a sus labios. «¿Estás tan seguro de que es una niña?» «Nunca he estado más seguro de nada», murmuró, su mirada bajando a su vientre redondeado. «Tendrá tus ojos y tu obstinada negativa a hacer lo que te dicen». Ella rió, un sonido cálido y feliz que resonó en la habitación vacía. «Y tendrá tu sentido del honor, y tus ridículamente altos estándares para los equipos de vigilancia electrónica». Él finalmente sonrió, una sonrisa real y sincera que le iluminó todo el rostro. Colocó con cuidado la caja en el alféizar de la ventana y la alcanzó, sus manos grandes y cálidas posándose sobre su vientre. Se quedó así un largo momento, con los ojos cerrados, simplemente sintiendo. Ella sintió una pequeña y revoloteante patada contra la palma de su mano. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de sorpresa y asombro. «¿Qué ha sido eso?», susurró.
Esa, dijo ella con los ojos llenándose de lágrimas, ha sido tu hija saludando. Él emitió un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. Bajó la cabeza, presionando su frente contra la de ella, sus manos aún acunando su vientre, como si contuviera el tesoro más precioso y frágil del universo. «Hola», le susurró al bebé, su voz espesa por un amor tan profundo, tan absoluto que le robó el aliento a Elena. En esa habitación tranquila, polvorienta y soleada, rodeada por la promesa de la vida que estaban construyendo, Elena comprendió. Estos eran los cimientos. No los ladrillos y el mortero de la casa, sino esto, este momento, este hombre que se había enfrentado a señores de la guerra y negociado con tiranos puesto de rodillas por el aleteo de una vida que había ayudado a crear. Los susurros de Washington, el fantasma de la desaprobación de su padre, el escándalo de su comienzo, todo se desvaneció en la nada. Lo único que importaba era el peso firme y tranquilizador de sus manos sobre ella, y la promesa silenciosa e inquebrantable de la familia en la que se estaban convirtiendo. La casa se convirtió en su mundo, una bulliciosa colmena de creación que los aislaba del juicio silencioso de la residencia de Georgetown. Se mudaron antes de que estuviera terminada, acampando en su dormitorio recién pintado en medio de un paisaje de lonas y cajas sin deshacer. Se sentía como una aventura pionera, ellos dos construyendo un puesto de avanzada propio en medio de un mundo civilizado que no los aceptaba del todo. El caos era alegre, el polvo una señal tangible de progreso. Era suyo. Miguel Morales fue una ausencia notable en este nuevo mundo. No los visitaba. Cuando Elena lo llamaba para invitarlo a cenar, siempre tenía una excusa plausible y senatorial. Una votación nocturna, una cena con electores, una sesión informativa sobre política exterior. Los rechazos eran educados, pero eran rechazos al fin y al cabo, cada uno una pequeña y aguda punzada de dolor en el corazón de Elena. Había dado su bendición a regañadientes, pero mantenía la distancia, una protesta silenciosa que ella sentía con cada día que pasaba. Alejandro nunca insistió en el tema. Comprendía, mejor que ella, el orgullo profundo y herido del hombre al que había llamado amigo durante 3 décadas. «Necesita tiempo, Elena», decía, su mano buscando la de ella, una ofrenda silenciosa de apoyo. «No se trata de nosotros, se trata de él, de que aprenda a ver el mundo de otra manera». El avance, cuando llegó, no fue orquestado por ninguno de ellos. Fue una cuestión de necesidad médica. Elena estaba embarazada de 7 meses, sintiéndose grande y torpe, pero radiantemente sana, cuando se despertó en mitad de la noche con un calambre agudo y aterrador. Le siguió otro y otro, demasiado pronto, demasiado fuerte. El pánico, frío e inmediato, se apoderó de ella. Alejandro se despertó en un instante. Su transformación de marido durmiente a comandante decidido fue algo fluido y asombroso. En cuestión de minutos, la tenía en el coche, con una bolsa de hospital preparada en el maletero que él había montado semanas atrás, y conducía por las calles desiertas de Washington, con los nudillos blancos en el volante y el rostro una máscara pálida y sombría de terror. El diagnóstico en el hospital fue un alivio y una advertencia. Parto prematuro, provocado por el estrés y el exceso de esfuerzo. Habían logrado detener las contracciones, pero el médico fue firme. Reposo absoluto en cama, durante las próximas 8 semanas, sin excepciones. Tumbada en la estéril y silenciosa habitación del hospital, observando el goteo lento y rítmico del suero en su brazo, Elena sintió una ola de desesperación. Su nueva casa, su santuario, era una zona de obras. No era lugar para una mujer en estricto reposo. «Nos las arreglaremos», dijo Alejandro, su voz un murmullo bajo y tranquilizador mientras se sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano. «Contrataré a una enfermera a tiempo completo. Pospondremos el resto de las reformas». Ya estaba en modo de resolución de problemas logísticos, pero ella podía ver el miedo que aún persistía en sus ojos. El susto lo había sacudido hasta la médula. Estaba a punto de discutir cuando se abrió la puerta de la habitación del hospital. El senador Miguel Morales apareció en el umbral, con el traje arrugado y el pelo revuelto.
Parecía haber conducido hasta allí a una velocidad vertiginosa, su propia y cuidada compostura hecha añicos. Sus ojos, muy abiertos por un miedo que ella no había visto en ellos desde que su madre estuvo enferma años atrás, la encontraron en la cama. Helena susurró, el nombre una oración de alivio. Se acercó a la cama, su mirada desviándose por una fracción de segundo hacia Alejandro, una mirada que ya no era de enfado, sino simplemente de cansancio. Tomó la mano libre de Helena, su propia mano grande y cálida temblando ligeramente. «El médico me llamó», dijo con la voz áspera. ¿Está el bebé?» «Estamos bien, papá», dijo ella con la voz también quebrada por las lágrimas. «Solo un susto, han parado el parto». Cerró los ojos. Un escalofrío recorrió su poderosa figura. Levantó la mano de ella y le besó los nudillos, un gesto de profundo amor paternal que rompió lo que quedaba de su propia compostura. Empezó a llorar, silenciosas lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Se quedó una hora, sentado al otro lado de la cama, creando un triángulo tácito con Alejandro. La tensión entre los dos hombres seguía ahí, pero era diferente. Había sido eclipsada por un terror más grande y compartido. Ya no eran rivales. Eran solo dos hombres que amaban a la misma mujer, a quienes se les acababa de recordar lo frágil que era ella y la nueva vida que llevaba. Cuando llegó el momento de irse, Miguel salió al pasillo con Alejandro. Helena los vio irse, con el corazón latiéndole con fuerza. «No puede volver a esa casa», dijo Miguel, su voz una orden baja e innegociable. «No en su estado actual». «Soy consciente de ello», respondió Alejandro, su propia voz tensa por el agotamiento y el miedo residual. «Haré arreglos en un hotel. El Four Seasons tiene suites con soporte médico completo». Miguel dejó escapar un largo y pesado suspiro. Miró al hombre que tenía delante, el hombre que era a la vez su amigo más antiguo y la fuente de su más profunda decepción. Vio el miedo genuino y desgarrador en los ojos de Alejandro, el profundo amor y la protección que emanaban de él en oleadas. Y en ese momento, lo último de su ira, lo último de su orgullo herido, finalmente se disolvió por completo. «No seas idiota, Alejandro», dijo el senador con la voz áspera. «No va a ir a un hotel, vais a volver a casa, los dos». Le dio una fuerte palmada en el hombro a Alejandro, un gesto de concesión, de perdón, de rendición. «Mi nieta», añadió con la voz quebrándose ligeramente, «va a nacer en su propia casa, rodeada de su familia, incluso si esa familia es un desastre complicado y exasperante». Alejandro lo miró sin palabras. Solo pudo asentir. Una única y brusca inclinación de cabeza, una ola de alivio tan profunda que casi le hizo flaquear las rodillas. Cuando Alejandro volvió a entrar solo en la habitación, Helena escudriñó su rostro con expresión ansiosa. «¿Qué ha dicho?». Alejandro se acercó a su cama y le tomó la mano. La levantó hasta sus labios, sus propios ojos brillando con una emoción que no intentó ocultar. «Ha dicho», comenzó, su voz espesa por una gratitud tan profunda que era casi reverente, «que es hora de que volvamos a casa». Y Helena supo, con una certeza que le llenó el corazón hasta rebosar, que ya no se refería a la casa de su infancia, se refería a la familia. La rama de olivo había sido extendida. La última y más importante frontera había sido, por fin y misericordiosamente, cruzada. Volver a la casa de Georgetown fue como entrar en una realidad diferente. El hogar que una vez se había sentido como un museo de agravios pasados, supervisado por el juicio silencioso de su padre, se transformó ahora en un santuario de anticipación tranquila y concentrada. El senador, habiéndose rendido, lo hizo por completo. Ya no era un fantasma en su propia casa. Se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora. La casa, antes silenciosa y tensa, se llenó ahora con el bajo murmullo de una familia que encontraba su nuevo ritmo. El mundo de Helena se redujo a los confines del soleado dormitorio de su infancia, pero no se sintió como una prisión. Se convirtió en el centro tranquilo e inmóvil de su universo. Sus días cayeron en una rutina pacífica y monótona. Las mañanas eran para la lectura silenciosa, con la mano apoyada en los suaves y ondulantes movimientos del bebé en su interior. Las tardes eran para largas y divagantes conversaciones con Alejandro, quien, para asombro de todo el Departamento de Estado,
Había extendido oficialmente su permiso de ausencia indefinidamente. Instaló una oficina temporal en la pequeña sala de estar contigua a su dormitorio, con la puerta siempre abierta. Se sentaba durante horas, con un portátil en las rodillas y un teléfono pegado a la oreja, su voz un murmullo bajo y autoritario mientras reformulaba la política exterior desde un mullido sillón. Pero su atención nunca estaba completamente en su trabajo. Su mirada se desviaba constantemente hacia ella, una silenciosa y repetida comprobación, su expresión una mezcla de profundo amor y una energía vigilante y nerviosa. Su padre se unía a ellos por las tardes. Le traía un vaso de té helado, sus movimientos aún un poco rígidos, un poco formales, pero la ira había desaparecido, reemplazada por una ternura paternal y tentativa. Los tres se sentaban juntos, mientras la luz del atardecer se desvanecía. El silencio entre los dos hombres ya no era un abismo, sino un espacio cómodo y compartido. Hablaban de las noticias del día, sus conversaciones tejiendo un nuevo tipo de historia entre ellos. En este tiempo tranquilo y suspendido, Elena observó a los dos hombres más importantes de su vida aprender a navegar su nueva realidad. Vio los sutiles cambios en su dinámica, la forma en que su padre pedía la opinión de Alejandro sobre una ley, una silenciosa deferencia a la experiencia de su yerno, la forma en que Alejandro servía a su padre un whisky al final de un largo día, un gesto silencioso de respeto, de camaradería. Estaban reconstruyendo su amistad, no como había sido, sino como algo nuevo, algo forjado en el crisol de su amor compartido por ella y por el nieto que estaba a punto de llegar. Una lluviosa tarde de sábado, Elena estaba recostada en la cama, clasificando una montaña de ropa de bebé que habían pedido por internet. Alejandro estaba sentado en una silla junto a la cama, aparentemente leyendo una densa biografía política, pero ella sabía que la estaba observando. «Esto es ridículo», dijo, sosteniendo un vestidito rosa absurdamente pequeño y con volantes. «Va a ser un bebé, no una debutante». «Es una Sterling», replicó Alejandro, con un atisbo de sonrisa en su voz mientras pasaba una página. «Y una Morales. Imagino que se esperará un cierto nivel de vestimenta». Elena le lanzó un pequeño patuco de punto. Lo atrapó sin esfuerzo, sin levantar la vista de su libro. «Eres imposible». «Me lo han dicho», murmuró. La puerta del dormitorio se abrió y apareció su padre, llevando un libro grande y polvoriento encuadernado en cuero. Era un viejo álbum de fotos. El ama de llaves lo encontró en el desván, dijo, su voz un poco áspera, como si estuviera avergonzado por la sentimentalidad del gesto. «Pensé que quizás querrías verlo». Colocó el pesado álbum en la cama y se sentó en el borde, dejando un cuidadoso espacio entre él y Alejandro. Juntos, los tres comenzaron a pasar las gruesas y amarillentas páginas. Era una historia de la vida de Elena en imágenes. Un bebé regordete y calvo. Una niña pequeña con dientes de leche en un triciclo. Una preadolescente larguirucha y torpe con un traje de recital de danza. Su padre señalaba una foto, una lenta y nostálgica sonrisa extendiéndose por su rostro. «Eras tan terca», decía, tocando una foto de una Elena de 5 años con los brazos cruzados, negándose a sonreír para la cámara. Incluso entonces. Alejandro escuchaba, su expresión de una fascinación tranquila e intensa. No solo veía fotos, estaba absorbiendo la historia de la mujer que amaba, rellenando los capítulos de su vida que se había perdido. Pasaron una página y una fotografía, suelta entre las demás cayó. Alejandro la recogió. Era una Polaroid descolorida de un verano lejano. Un Miguel Morales mucho más joven estaba de pie, con el brazo sobre los hombros de un apuesto hombre de pelo oscuro de 20 y pocos años. El joven sonreía, una expresión rara, sincera y alegre en su rostro. Era Alejandro. «Dios santo», susurró Alejandro, mirando la imagen del joven que una vez fue. Había olvidado esto. La fiesta de aniversario de tus padres en 1998. Elena le quitó la foto. Miró al joven sonriente y despreocupado de la imagen. Era un atisbo de una versión de Alejandro que nunca había conocido, una versión que existía antes de que el peso del mundo se asentara sobre sus hombros. «Estabas feliz», dijo en voz baja. Él miró de la foto a ella, su mirada conteniendo un universo de historia no contada. «Era joven», dijo simplemente.
Miguel Morales se aclaró la garganta. Miró la foto, luego a ellos dos, al hombre en que se había convertido su amigo y a la mujer que ahora era su hija. Siempre fue demasiado serio para su propio bien, dijo el senador, su voz áspera por un viejo afecto. Miró directamente a Alejandro. ¿Sabes? Has sonreído más en los últimos 2 meses que en los últimos 20 años. La admisión, tan simple y tan profunda, quedó suspendida en el aire. Era un reconocimiento, una aceptación, una rendición final y completa a la nueva forma de su familia. Alejandro miró a Elena, su rostro hermoso y radiante, su mano descansando sobre el bulto de su hijo, y una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Supongo, dijo, sus ojos nunca apartándose de los de ella, que finalmente tengo una razón para hacerlo. Extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos. Al otro lado de la cama, la mano de su padre se posó suavemente sobre su hombro. Y allí, en la tranquila tarde lluviosa, rodeada por los fantasmas de su pasado y la promesa de su futuro, Elena sintió una sensación de paz tan profunda, tan completa, que se sintió como un regreso a casa. La larga y silenciosa espera casi había terminado. Estaban listos. Eran una familia. El final, cuando llegó, no fue una carrera dramática en mitad de la noche, sino una progresión silenciosa e inexorable que comenzó en una tranquila mañana de martes. Empezó con un dolor sordo y persistente en la parte baja de la espalda de Elena, una sensación que inicialmente descartó. Pero cuando el dolor comenzó a agruparse en ondas rítmicas y opresivas, lo supo. Miró a Alejandro, que estaba sentado al otro lado de la habitación, hablando por teléfono con un diplomático extranjero, y simplemente dijo, «Es la hora». La transformación en él fue instantánea. La voz fría y controlada que negociaba política internacional desapareció. «Tendré que devolverle la llamada», dijo, el teléfono cayendo con estrépito en su base. Estuvo a su lado en un segundo, su rostro una máscara de preocupación controlada y concentrada. ¿Contracciones? ¿Con qué frecuencia? Su calma, sin embargo, era una fina capa sobre un profundo pozo de pánico. Elena lo vio en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras la ayudaba a levantarse, en la velocidad casi cómica con la que localizó la bolsa del hospital que había estado junto a la puerta durante 2 meses, en la forma en que comprobó 2 y 3 veces que tenía las llaves del coche que ya sostenía en la mano. Su padre apareció en el umbral, con el rostro también pálido. Sí, confirmó Elena, logrando una débil sonrisa mientras una contracción la atenazaba. Se apoyó en Alejandro, con la frente apoyada en su sólido pecho, respirando a través de la ola de presión. Sus brazos la rodearon, una fuerza firme y estabilizadora. «Puedes con esto, Elena», murmuró en su cabello. «Podemos con esto». El viaje al hospital fue un borrón. Alejandro condujo con una concentración feroz y centrada, su mano nunca apartándose de la rodilla de ella, una presión constante y tranquilizadora. Navegó por el tráfico de DC con una eficiencia despiadada que abría carriles. Su progreso sin impedimentos, como si la pura fuerza de su voluntad pudiera doblegar el mundo a sus necesidades. El parto fue largo, 12 horas de intensidad creciente y decreciente, de agotamiento y adrenalina, de un dolor tan profundo que parecía eclipsar el mundo. Y a través de todo, Alejandro fue su ancla. Ya no era el poderoso enviado del gobierno o el hombre de honor atormentado por sus elecciones. Era simplemente un hombre, completa y absolutamente devoto de la mujer que amaba. Le sostuvo la mano, su propio agarre un testimonio de fuerza cuando el de ella flaqueaba. Le susurró palabras de aliento al oído, su voz un murmullo bajo y constante que atravesaba la neblina de su dolor. Le secó el sudor de la frente con un paño fresco, su tacto infinitamente suave. Respiró con ella en cada contracción, su cuerpo un escudo, su presencia una promesa constante e inquebrantable. No estás sola. En los últimos y agotadores momentos, cuando el dolor era una fuerza cruda y elemental, y su propia fuerza casi se había agotado, lo miró. Su rostro estaba grabado por el agotamiento y un miedo tan profundo que reflejaba el suyo, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de ella,
estaban llenos de un amor tan feroz, tan absoluto, que le dio el último impulso de fuerza que necesitaba. Y entonces el mundo cambió, el dolor remitió, reemplazado por un sonido, un llanto agudo, fino, pero asombrosamente potente, que cortó el aire estéril de la sala de partos. Una ola de emoción tan abrumadora que se sintió como un golpe físico se apoderó de Elena. Se dejó caer contra las almohadas, su cuerpo temblando de agotamiento y una alegría tan pura que era casi insoportable. A través de un velo de lágrimas felices, vio a la enfermera envolver un pequeño y retorcido bulto en una manta. «Es una niña», anunció la doctora con voz cálida. Alejandro emitió un sonido, un sollozo ahogado y gutural de puro alivio y asombro. No se movió durante un largo momento, su mirada fija en la diminuta criatura que ahora gritaba con toda la fuerza de sus sanos pulmones, como si anunciara su indignada llegada al mundo. Cuando la enfermera colocó suavemente al bebé en los brazos expectantes de Alejandro, él se quedó helado. La sostuvo con rigidez al principio, sus manos grandes y capaces pareciendo imposiblemente torpes mientras acunaban el bulto increíblemente pequeño. Sus ojos, muy abiertos por un asombro atónito y reverente, recorrieron cada detalle de su diminuto, furioso y rojo rostro. Los puños en miniatura, apretados. El mechón de pelo oscuro, una perfecta miniatura del suyo. «Hola, pequeña», susurró su voz quebrada, densa por una emoción que no hizo ningún intento de ocultar. «Soy tu papá». Como si reconociera su voz, los llantos del bebé se calmaron hasta convertirse en un suave quejido. Sus diminutos y desenfocados ojos se abrieron. Eran de un profundo gris tormentoso, igual que los de él. Levantó la vista del bebé hacia Elena, y la expresión de su rostro era de una transformación tan completa y absoluta que quedaría grabada en su memoria para siempre. Las últimas sombras, los últimos vestigios de culpa y conflicto, habían sido completamente consumidos. En su lugar había una luz tan brillante, un amor tan profundo, que parecía irradiar de él. «Gracias», dijo, su voz un susurro crudo y roto mientras llevaba con cuidado al bebé a la cama, para que Elena pudiera tocarla. «Oh, Dios, Elena, gracias». «¿Por qué?», preguntó ella, su propia voz quebrada por las lágrimas, mientras su dedo trazaba la suave curva de la mejilla de su hija. «Por esto», dijo, su mirada moviéndose entre su esposa y su hija. «Por darme esto, por salvarme». «Creo que fuiste tú quien hizo el salvamento», murmuró ella, sus ojos fijos en los de él. Él negó lentamente con la cabeza, una única lágrima trazando un camino por su mejilla. «Entré en tu vida para protegerte de una tormenta», dijo, su voz cruda con la verdad de su confesión final. «Pero tú fuiste quien me enseñó a vivir de nuevo». Ella extendió la mano y le secó la lágrima de la mejilla con el pulgar. «¿Cómo deberíamos llamarla?», preguntó, su voz suave en la habitación repentinamente pacífica. Alejandro miró el diminuto y perfecto rostro de su hija, acurrucada contra su madre. «Elena», dijo, su voz firme con una certeza repentina y absoluta. «Significa luz». Miró a Elena, con los ojos brillantes. «Porque eso es lo que sois las dos. Sois mi luz». Elena repitió el nombre, saboreándolo en su lengua. «Helena Sterling, es perfecto». Más tarde, después de que Elena hubiera sido llevada a la sala de cunas y Elena estuviera a la deriva en una cálida y agotada bruma, vio a su padre de pie en el umbral. Había estado esperando en el pasillo todo el tiempo. Caminó lentamente hacia Alejandro, que todavía estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pero sin ver nada. El senador colocó una mano pesada sobre el hombro de Alejandro. «Felicidades, hijo», dijo, su propia voz espesa por la emoción. Alejandro se giró, y los dos hombres, los dos amigos, el padre y el abuelo, se miraron. Ya no había necesidad de palabras, de disculpas, de explicaciones. Todo lo que necesitaba ser dicho estaba en su mirada compartida. Eran, final y completamente, una familia. Y en el espacio silencioso y sagrado de esa habitación de hospital, un nuevo capítulo, bañado en la luz suave y esperanzadora de una nueva vida, acababa de comenzar. El primer día de la vida de Elena se vivió en una bruma suave y surrealista de silencioso asombro.
El mundo exterior a las paredes silenciosas y climatizadas de la sala de maternidad del hospital dejó de existir. Su universo se redujo a las dimensiones de la pequeña habitación privada, un espacio sagrado que olía a talco de bebé, antiséptico y el profundo, casi tangible, aroma de un nuevo amor. Elena entraba y salía de un sueño ligero y reparador, con el cuerpo dolorido, pero el corazón tan lleno que se sentía boyante. Cada vez que se despertaba, lo primero que veía era a Alejandro. No había dejado el incómodo sillón junto a su cama, ni por un momento. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado las mangas de su impecable camisa blanca, pero seguía pareciendo imposiblemente elegante, un marcado y apuesto contraste con el entorno estéril e institucional. No había dormido. Sus ojos estaban sombreados por el agotamiento, pero brillaban con una luz brillante, vigilante y completamente cautivada. Era un hombre transformado, rehecho. Cuando la enfermera trajo a Elena para su primera toma de verdad, fue Alejandro quien la tomó, sus movimientos ya no torpes, sino llenos de una confianza nueva e innata. La acunó contra su pecho, su gran mano extendida posesivamente sobre su diminuta espalda, y se la llevó a Elena. «Mírala», murmuró, su voz un susurro bajo y reverente. «Es un milagro». Elena guió al bebé hacia su pecho, una oleada de amor feroz y primario tan intenso que le robó el aliento. Elena se prendió con una fuerza sorprendente, su pequeña boca trabajando, sus ojos gris tormenta, un espejo perfecto de los de su padre, fijos en el rostro de Elena. Los tres eran un circuito cerrado de conexión, un mundo perfecto y autónomo. «¿Sabes cuál es la mejor parte?», dijo Elena, su propia voz espesa por lágrimas no derramadas, mientras miraba a Alejandro, que los observaba, su expresión de puro e inalterado asombro. «¿Cuál?», preguntó él, su mirada sin apartarse de la vista de su hija en brazos de su madre. «Verte así», susurró, «tan completo, tan completamente nuestro, como si este siempre hubiera sido tu destino». Una risa baja, áspera y profundamente emotiva retumbó en su pecho. Extendió la mano, su dedo acariciando suavemente el vello de Elena. «Pasé 45 años de mi vida pensando que mi destino era estar solo», confesó, su voz cruda con una verdad que nunca había pronunciado en voz alta. «Construí muros tan altos que no pensé que nada pudiera superarlos». Levantó la mirada para encontrarse con la de ella, y sus ojos brillaban con un amor tan profundo que se sentía como una fuerza física en la habitación. «Nunca imaginé que contigo, con ella, no solo sería parte de algo, finalmente estaría completo». La puerta de la habitación se abrió suavemente, y Miguel Morales apareció, sosteniendo una única y perfecta rosa blanca. Se detuvo en el umbral, sus propios ojos contemplando la escena ante él. Su hija, radiante incluso en su agotamiento, amamantando a su hija recién nacida, y el hombre que una vez pensó que había perdido como amigo, montando guardia sobre ambas, su rostro un lienzo de amor puro y sincero. Se aclaró la garganta, su propia voz espesa por la emoción. «Yo, pensé que quizás le gustaría su primera flor», dijo, su rudeza un fino velo sobre su corazón desbordado. Se acercó a la cama y colocó suavemente la rosa junto a la almohada de Elena. Miró a su nieta, su primera nieta, y una sonrisa lenta y maravillada se extendió por su rostro. «Se parece a ti, Elena», dijo en voz baja. Luego miró el mechón de pelo oscuro. «Pero tiene su frente terca». Extendió una mano grande y curtida, su dedo tocando suavemente el pequeño puño cerrado de Elena. Los dedos de ella se cerraron inmediatamente, instintivamente alrededor del suyo. La respiración del senador se entrecortó y una única lágrima se escapó de su ojo, trazando un camino a través de las líneas cansadas de su rostro. Alejandro se puso a su lado, colocando una mano en el hombro de su amigo. Los dos hombres permanecieron allí un largo y silencioso momento, hombro con hombro, abuelos de armas, su historia de décadas y su reciente y doloroso conflicto disolviéndose en el profundo y simple milagro de la nueva vida ante ellos. Más tarde ese día, cuando tanto Elena como Elena dormían pacíficamente, Alejandro finalmente se sentó, el agotamiento de las últimas 36 horas cayendo sobre él. Su teléfono vibró.
Un mensaje de su oficina. Lo ignoró. Otra vibración. De un colega. También la ignoró. Su antigua vida, el mundo del poder, la política y los secretos, parecía un sueño lejano y medio olvidado. Ya no tenía poder sobre él. Miró a su esposa, su rostro suave y pacífico en el sueño. Miró el Moisés de plástico transparente junto a su cama, donde yacía su hija, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo constante y milagroso. 6 meses atrás, Elena Morales había sido una responsabilidad, un deber que había asumido por un sentido del honor. Ahora era su esposa, la madre de su hija, la mujer que sin ayuda de nadie había desmantelado sus defensas y reconstruido su mundo. Era la arquitecta de su salvación. Extendió la mano y tomó suavemente la de Elena, entrelazando sus dedos con los de ella incluso mientras dormía. Apoyó la cabeza en la silla, cerrando los ojos, una sonrisa lenta y genuina asomando a sus labios. Ya no huía de su pasado, ni se preparaba para el futuro. Estaba por primera vez en toda su complicada vida, perfecta, completa y profundamente presente. Y supo, con una certeza absoluta que se asentó en lo más profundo de su alma, que este era solo el primer día del resto de su vida. 3 días después, salieron del hospital, no como 2 individuos atados por un contrato, sino como una familia. El Washington, D.C., que los recibió, era fresco, brillante y bullicioso, con la energía indiferente de una ciudad que no se había detenido por su milagro personal. Pero para ellos, el mundo entero había sido rehecho. Alejandro llevaba a Elena en su silla de coche, con el cuidado reverente y concentrado de un hombre que maneja un tesoro invaluable e insustituible. Cada movimiento era deliberado, suave, su cuerpo un escudo constante y protector alrededor del pequeño bulto. Elena caminaba a su lado, sus pasos aún un poco lentos, su cuerpo aún sanando, pero su rostro era luminoso, lleno de una alegría profunda y tranquila. Mientras él le abría la puerta del coche, sus miradas se encontraron por encima del portabebés, y un entendimiento silencioso y perfecto pasó entre ellos. Lo habían logrado. Iban a casa. El viaje a la casa de Calorama fue diferente a todos los demás. No había tensión ni incertidumbre. El silencio en el coche no era un vacío, sino un espacio cálido y confortable lleno de la respiración suave y entrecortada del bebé que dormía en el asiento trasero. Alejandro condujo con una precaución casi cómica, su velocidad muy por debajo del límite, sus manos firmes en el volante. Ya no era un hombre corriendo contra el tiempo o huyendo de su pasado. Era un padre llevando a su familia a casa. Cuando se detuvieron frente a la casa, Elena vio que el coche de su padre estaba aparcado en la entrada. Una pancarta grande y ligeramente ostentosa colgaba sobre la puerta principal, sus letras pintadas a mano proclamando «Bienvenida a casa, Elena». Elena rió, un sonido de puro e inalterado deleite. «No es un hombre sutil, ¿verdad?» «No», dijo Alejandro, una sonrisa cálida y cariñosa en su rostro mientras apagaba el motor. «No lo es». Miguel Morales los esperaba justo dentro de la puerta, su propio rostro radiante, con un orgullo de abuelo que parecía haber borrado los últimos vestigios de su gravedad senatorial. No se entrometió. Simplemente tomó los abrigos, les indicó la sala de estar donde un fuego crepitaba en el hogar y les preguntó si necesitaban algo. Era una nueva dinámica, de apoyo silencioso y respetuoso. Pasaron la primera semana en una burbuja dichosa y privada de sueño. El mundo se redujo a los ritmos de su hija recién nacida: comer, dormir, cambiar pañales y largas y silenciosas horas en las que Elena y Alejandro simplemente se sentaban en el sofá, con Elena durmiendo pacíficamente en el pecho de uno de ellos, y la observaban hipnotizados. Hablaban en susurros, sus conversaciones un tapiz de asombro compartido y tranquilas negociaciones domésticas. Una tarde, aproximadamente una semana después de haber llegado a casa, Elena bajó y encontró a Alejandro de pie en su biblioteca. La habitación era su santuario, las paredes forradas con los libros y recuerdos de su larga y célebre carrera. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando un cálido y danzante resplandor sobre la habitación. No estaba leyendo.
Estaba de pie frente a un pequeño espacio vacío en una estantería, sosteniendo un único y pequeño marco de fotos de plata. «¿Qué estás haciendo?», preguntó suavemente desde el umbral. Él levantó la vista, y el amor en sus ojos era tan potente que le cortó la respiración. «Haciendo un cambio», dijo. Señaló los objetos en las estanterías. Una condecoración de un presidente, una foto enmarcada de él con un líder mundial, una pluma pesada y ornamentada utilizada para firmar un tratado histórico. Todo esto era mi vida antes, era importante, era todo. Luego levantó el marco de plata. Dentro había colocado una foto que había tomado con su teléfono en el hospital justo un día antes. Era una foto de Elena, dormida en la cama del hospital, su rostro suave y pacífico, con Elena acurrucada en su pecho, un bulto diminuto y perfecto. Retiró con cuidado una foto enmarcada de sí mismo, estrechando la mano de un primer ministro extranjero, y colocó la nueva foto en su lugar, justo en el centro de la estantería, a la altura de los ojos. Fue un acto simple y profundo de reordenación de prioridades. «Y esta», dijo, su voz espesa por la emoción mientras se volvía hacia ella, «es mi vida ahora. Es lo único que realmente ha importado alguna vez». Cruzó la habitación y la atrajo hacia sus brazos, su abrazo cálido, fuerte y benditamente familiar. La sostuvo así un largo momento, con la barbilla apoyada en la parte superior de su cabeza, los dos meciéndose ligeramente a la luz del fuego. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó, su voz un murmullo bajo contra su cabello. «¿El caos, el miedo, la forma en que empezamos?». Ella inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo, su mano subiendo para acariciar su mejilla, la ligera aspereza de su barba incipiente, una textura reconfortante e íntima. Miró sus ojos gris tormenta, los ojos del hombre que había sido su rescatador, su carcelero, su adversario, su amante, su marido, y ahora el padre de su hija. Vio su mundo entero reflejado allí. «Nunca», susurró, su voz llena de una certeza absoluta e inquebrantable, «porque cada camino roto, cada giro equivocado, cada momento aterrador, todo me trajo aquí». Hizo una pausa, su pulgar acariciando su mejilla. «A ti, a nosotros». Él bajó la cabeza y la besó. Fue un beso diferente a cualquiera que hubieran compartido antes. No contenía nada del hambre desesperada de su primera rendición, nada de la tierna reverencia de su nuevo comienzo. Este beso era algo más profundo, más silencioso, más profundo. Fue un beso de gratitud, de historia compartida y de un futuro que se extendía ante ellos, brillante y lleno de promesas. Fue un beso que supo ahogar. Cuando se separaron, oyeron un suave llanto del vigilabebé sobre la mesa. Una sonrisa cómplice y compartida pasó entre ellos. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, y juntos se dieron la vuelta y salieron de la biblioteca, dejando atrás los fantasmas de su pasado a la luz del fuego, y subieron las escaleras para comenzar el resto de sus vidas. De las cenizas de una ciudad en ruinas, un contrato nacido de la desesperación había florecido en un amor que había desafiado todas las fronteras, de edad, de deber, de honor. Fue un amor que había sido probado por el fuego y que había emergido no solo intacto, sino más fuerte, más puro y más real que cualquier cosa que ninguno de los dos hubiera conocido jamás. La tormenta había terminado, la familia había comenzado, y estaban final y completamente en casa.